Hola chicas, muchas gracias por permitirme estar con ustedes en esta reunión. Gracias por convocarme para hablar de un tema tan importante como el aborto. Gracias a Adriana, que seguramente ya me ha presentado, así que no voy a tener necesidad de hablar mucho de mí. Es un privilegio poder servir al Señor con este tema tan caro, tan difícil. Un tema sensible, un tema delicado y que hay que tratarlo con verdad. O sea, no puede, tenemos que conocer, tenemos que estar preparadas, porque hay muchas cosas que no son verdad alrededor de este tema. Hay muchas cosas que son argumentos para conseguir un objetivo, pero que no son la verdad. Entonces, como nosotros queremos saber la verdad, porque no queremos estar siendo engañadas, tenemos que aprender y tenemos que buscar esos conocimientos. Si ustedes buscan en internet, buscan en la ley, buscan en la Biblia, buscan en todos lugares, van a encontrar muchas cosas con respecto al aborto. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer en esta tarde es de analizar todas esas cosas, o lo más que pueda yo, y derribar los argumentos falsos y hablar de lo que el aborto es y de lo que el aborto no es. Por eso me gustó el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es importante que nosotros podamos tenerlo presente. Vamos a escuchar cosas que no son verdad, pero tenemos que estar atentas para poder decir a las personas que nos pregunten y para saber nosotros mismos qué cosa se está diciendo es verdad, qué cosa que se está diciendo no lo es. Primeramente deberíamos definir qué es un aborto básico, ¿no? ¿Qué es lo que es el aborto? Y el aborto es sencillamente la finalización del embarazo. Eso es aborto. ¿Qué es la palabra aborto? Significa finalizar, terminar, cortar. Eso es lo que significa la palabra aborto. Si en el caso del embarazo será la finalización del embarazo. En nuestro código, en nuestra ley, en la Argentina, el aborto es entendido como la finalización voluntaria del embarazo o aborto inducido. O sea, lo que va a estar dentro del código, porque también tenemos otros abortos que no son inducidos, sino que es un aborto espontáneo. Un aborto espontáneo se produce cuando el embarazo, ese embrión o se muere el feto dentro del vientre de la madre, o el embrión no alcanza a desarrollarse porque las condiciones no son favorables, porque las anomalías que tiene ese embrión son tan grandes que no son compatibles con la vida. Bueno, aproximadamente el 20% de los embarazos termina en un aborto en esa etapa embrionaria. Entonces es importante considerar que hay abortos espontáneos. Y después vamos a ver qué implica haber tenido un aborto espontáneo y haber tenido un aborto inducido cuando hablemos del síndrome post-aborto. Pero vamos a seguir avanzando con el tema. Entonces dijimos que era la finalización voluntaria del embarazo y que es un delito que está descrito en el Código Penal. O sea que es clarísimo, habla de finalización. Pero nosotros tenemos que pensar, ¿no?, que ¿por qué estaría mal finalizar un embarazo? ¿Por qué estaría mal finalizar un embarazo? Si yo no quiero quedar embarazada, si yo no puedo quedar embarazada,
porque no me siento capacitada para quedar embarazada. Bueno, es que tendríamos que definir por qué la finalización del embarazo es un delito. Y para eso tenemos que volvernos atrás. Tenemos que determinar cuál es el comienzo de la vida. Eso es una discusión filosófica tremenda en la que no me voy a meter en este momento. Simplemente digo que lo que dice la Biblia y a lo que nosotros nos debemos atener como cristianos es que la vida comienza en el momento de la concepción. Entonces, ¿cuándo se produce ese momento? Cuando el óvulo se junta con el espermatozoide y forma esa primera célula que da origen al ser humano, que es el embrión, que es el huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto se va a desarrollar, si nada se lo impide, hasta llegar a pasar por distintas etapas de desarrollo. Primero es un blastocito. Ese blastocito se implanta en el útero de la mujer, en la parte posterior del útero, y se desarrolla. Primero es un embrión, después un feto, hasta que llega el feto a tener el desarrollo suficiente como para nacer alrededor de la semana 38-40, y nace un bebé humano, una vida humana. Entonces, si yo defino la vida como desde el comienzo de la concepción, que es como nosotros la definimos, cualquier cosa que yo haga para que esa vida no siga adelante es un asesinato. Y la palabra de Dios, para empezar, me dice, de una no matarás. Entonces yo no tengo derecho a matar a nadie porque me resulta un estorbo, porque no estoy preparada, porque no tengo plata para mantenerlo, porque no es la edad en la que yo quisiera tener, porque no está en mis planes eso, en mi desarrollo, en todo lo que yo había planeado para mi vida. No está un niño, un feto, un embarazo, no estaba planificado. Bueno, pero que el tema es que pueden haber muchísimas personas en la vida que no estén planificadas, o muchísimas personas que interrelacionen con nosotros y que nos sean un obstáculo, y por eso no las vamos a matar. Entonces, quiere decir que yo estoy cometiendo, cuando termino con un embarazo, un asesinato. Dejando eso claro, que estamos hablando de un asesinato, podemos seguir adelante y decir qué es lo que dice la organización, para empezar a derribar estos argumentos, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud acerca del aborto? Y acá empezamos a tener las primeras mentiras, las primeras falacias que nos quieren hacer creer, porque si nos hacen creer estas cosas, y no estoy hablando, no, nos hacen, digo, como humanos, ¿no? Porque en realidad nosotros como cristianos ya no tendrían que confundirnos, pero de todas maneras tenemos que estar preparados. Dice la OMS, aborto es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Bueno, vamos con lo que no es. Aborto, dice, es la interrupción. Pues no es la interrupción de un embarazo. Porque si fuera la interrupción de un embarazo, yo podría practicarme un aborto y lo interrumpo para seguirlo, bueno, dentro de 2 años que voy a estar bien y ya voy a haber terminado mi carrera, o a lo mejor ya tengo un trabajo, o a lo mejor me siento más capacitada, o a lo mejor supero este trauma que tengo, o lo que sea que me lleve a producirme un aborto. No, si yo interrumpo el embarazo, no voy a poder continuarlo. El embarazo no es una tarea que yo pueda dejar de hacerla y después vengo y la sigo haciendo y la completo. No es un tejido, no es
una cosa que se puede continuar, no es una obra que uno la terminó, le llegó hasta el primer piso y dicen, bueno, vamos a parar acá porque no tenemos más plata, la interrumpimos. Dentro de unos meses, cuando juntemos, la seguimos y bueno, seguimos creciendo. No, cuando uno hace un aborto, no interrumpe un embarazo, lo termina, lo acaba. Ahí, de ahí en más, ya no hay más embarazo. Y acá dice otra cosa, dice que es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio. Tras la implantación del huevo fecundado, o sea, que en el transcurso entre que se produjo la concepción hasta que se produjo la implantación, cualquier método que se utilice en ese tiempo no es aborto. Pues yo les digo que sí es aborto, porque si es del momento de la concepción, durante más o menos 7 días tarda ese blastocito en implantarse en el endometrio. Y ese blastocito es vida. Ese blastocito es el inicio del desarrollo de un ser humano. Entonces, no estoy hablando de que recién cuando se implanta pasa a ser un embarazo. Me gustaría también definir algo, o sea, aclarar algo para que después nos va a servir para derribar otro argumento. El día justo en el que se produce la fecundación es muy difícil de determinar, pero yo lo que sí puedo determinar y lo que sí sé es el último día, es el día del último ciclo, la fecha de última menstruación. Siempre vieron que les preguntan, che, ¿cuál es tu FUM? Es la fecha de última menstruación. Desde la fecha del último periodo es que se empieza a contar el embarazo. A más o menos en 2 semanas tendríamos la ovulación, tiempo fértil, viene ese espermatozoide, se junta con el óvulo, forma el huevo cigota y ahí empieza el embarazo. O sea que cuando yo voy a tener la primera falta, yo es posible que ya tenga 2 semanas de embarazo. Es posible que tenga 1 semana de embarazo. Es posible que tenga 3 semanas de embarazo. O sea, no puedo decir exactamente, pero sí puedo decir que el embarazo comienza en el día de la fecha de la última menstruación y que se cuenta por semanas. Quiere decir que yo cuando tengo la primera falta tengo 4 semanas de embarazo. ¿Sí? Más o menos, entonces ahí ya tendríamos como una idea básica. Siguiendo con esto, quiero decir, porque hablábamos, ¿no?, que detrás de la implantación del huevo, y en realidad no es del momento de la concepción. Vamos a ver cuál es el lema de la campaña que hay para la legalización del aborto. El lema es aborto legal, seguro y gratuito. Eso es para el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Miren, eso así está escrito en lo que es yo lo busqué en internet para ver cómo está dentro de la ley toda esta generación de este proyecto de ley, para hablar con palabras que son las que se están manejando. Entonces dice que aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal no es legal, porque para que sea legal deberíamos legalizarlo. Entonces no debería ser un delito, porque si es un delito, yo no puedo legalizar un delito. Quiere decir que básicamente eso sería una falacia. Para poder legalizarlo, yo tengo que dejar de llamarlo delito. Yo tengo que corregir el código de mi país para poder decir que eso es legal. Puede que en nuestra legislación un día sea legal, pero hoy no es legal, ¿sí? Excepto algunas cláusulas que después las vamos a ver, como abuelo de pájaro, como para tener una idea, para no estar hablando de cosas que no tenemos ni idea. Seguro, verdaderamente no es seguro, y totalmente no es seguro para el embrión o para el feto. No es seguro. Es seguro, lo único que es seguro para él es que se va a morir, o para ella, ojo, porque también me acuerdo de aquello de ni una menos. Pero
lo único seguro que hay es que de ahí uno va a salir muerto. Por eso es que dentro de lo que es la salud sexual y reproductiva, que se apruebe la ley o que la legalización del aborto, es una cosa que no tiene sentido. Porque ¿cómo puedo hablar de salud sexual y reproductiva si la reproducción va a terminar en una muerte? ¿Qué clase de salud es esa? Por lo menos yo como médico no fui formada para matar a nadie, pero básicamente no fui formada ni siquiera para hacerle daño. Y es más, todo lo contrario, es para propender a la vida, propender a la salud de la persona, y hay una cuestión básica dentro de lo que es, lo que serían nuestras proclamas como médicos cuando nos recibimos, y que es, lo primero es no hacer daño. Lo primero que se tiene que preocupar de hacer un médico es de no hacer daño. Y después todo lo que quiera hacer más allá, pero primero no hacer daño. ¿Y a qué estaríamos dañando? Porque estaríamos dañando al producto de la concepción, que no es ni más ni menos que un ser humano en ciernes, un ser humano que está desarrollándose, que está vivo, porque si yo lo dejo que siga su desarrollo, va a terminar siendo un bebé. Yo insisto mucho y repito esto porque realmente es tan escalofriante lo que se dice, que me parece que tenemos que estar bien fundamentados en que estamos hablando de una vida, que no estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una vida. Y dice que gratuito. Perdón, pero como esto se va a legislar y va a tener que estar, o sea, se va a tener que poder hacer en una institución pública, así como en una prepaga, una obra social estudiantil, pero en una institución pública tiene que estar asegurada la posibilidad de hacer un aborto cuando se legalice. Entonces, gratis no, vamos a pagarlo todos nosotros, los que estemos a favor y los que estemos en contra, todos, ¿sí? Así que gratis no va a ser. Por lo tanto, eso no puede ser, ya es una mentira en sí. Todo el proyecto de ley es una mentira entre sí. Dice, miren, escuchen esto. Esto está dentro de esta ley, de esta campaña para la legalización del aborto. ¿Cuáles son los derechos protegidos? ¿Qué es lo que se protege en esto? Dice que garantiza a toda mujer o persona gestante, lo cual tiene otra arista muy importante que sería para hablar de otro tema, que es la ideología de género y toda esta cuestión de todos estos lobbies LGTB, QRT+, más, ya no sabemos qué es lo que hay más, pero en realidad estamos hablando de personas gestantes. Si hago un pequeño paréntesis, quiero decir que hasta aquí estamos hablando de personas, ¿sí? Estamos hablando de personas. Pero hay mucho más que esto y hay que tener cuidado, porque como esto es una cosa como hace el diablo, ¿no? Por debajo, así, despacito, taimadamente, va metiéndose en esta cuestión de que somos seres evolutivos, que venimos de los animales, y somos primos de los árboles y toda esta cuestión. Llega un momento en el que me voy despersonalizando. Yo ya no soy una persona como podríamos definirlo, creada a la imagen y semejanza de Dios. Yo soy un animal que evolucionó de otro, que antes era una cosa diferente y ahora llegamos hasta acá. Entonces hay mucho de eso para pensar, porque todavía estamos hablando en esto de los derechos protegidos que garantiza a toda mujer o persona gestante, y que le está garantizando un derecho, que es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. O sea, esto va a ser parte de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, de vuelta, reproductivos, no estamos reproduciéndonos. Si hacemos un aborto, dejamos de reproducirnos. El tema es que cuando los derechos supuestos de una mujer o de una persona gestante a decidir sobre su propio cuerpo, ¿sí?
pasa a decidir sobre esa otra vida que lleva adentro de su cuerpo, que es única, que es irrepetible, que es diferente a ella, que es la resultante de la unión de los genes de papá y de los genes de mamá, que forman un nuevo individuo, nuevo, distinto a papá y a mamá. Cuando yo voy a vulnerar los derechos de ese, yo no estoy hablando de derechos reproductivos, yo no estoy hablando de los derechos de la mujer. Yo estoy hablando que se está soslayando y que te está pasando por encima de los derechos de alguien más que no es parte de mi cuerpo. Es un nuevo ser, es otro ser. Yo sé que esto después tiene muchas aristas, ¿sí? Que entre ellos la ignorancia es tremenda, pero realmente un grupo grande de mujeres que abortan, no son pobres, no son ignorantes, pero son mujeres jóvenes, son mujeres que pueden hacerlo, que lo pagan para hacerlo. El grueso del aborto se da en mujeres de edades en las que están realizando una carrera, en la que les interrumpiría la vida, en la que sería un estorbo. O sea que la razón del aborto no es el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, ni el problema es la clandestinidad que me lleva a hacer un aborto que me puede matar. No, ese no es el problema. El problema es el egoísmo, el problema es el pecado. Y ese problema es algo que es yo digo que es un problema, para el otro no, porque para el otro ni siquiera es pecado. Para el otro que no considera que eso es vida, ni siquiera le importa, ¿sí? Vamos a seguir más adelante. Esta gente, bueno, ya habíamos dicho que interpretaba como igual aborto a interrupción voluntaria del embarazo. Y esto quieren legislarlo para que una mujer pueda pedir eso, solicitar el aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Un mes de embarazo son más o menos 2 semanas, o pueden ser 1 semana de embarazo, pero es de gestación. Es menos tiempo de gestación que el momento de embarazo. Ellos quieren que sea a la semana 14 del proceso gestacional. O sea que quiere decir que tenés 16 semanas de embarazo cuando vas a decidir que vas a abortar. Yo ahora les voy a mostrar unas imágenes que busqué en internet, que estaban lindas, porque a veces es bastante difícil encontrar imágenes que realmente estén lindas. Les voy a mostrar una imagen a las 4 semanas de embarazo. A ver, yo creo que ahí la están viendo. Es muy chiquitito, sí, todo lo que ustedes quieran, sí, es muy pequeño. Es la 4ª semana de gestación, sí. El embrión tiene 2 semanas de edad, más o menos, o sea, pero que en realidad es la 4ª semana, la 4ª semana de embarazo. Acá ya está totalmente formada la placenta. Es chiquitito, es muy chiquitito. Tengo aquí una imagen de la 6ª semana de embarazo y ya tiene el tamaño como de una lenteja. Es súper chiquitito, pero ustedes pueden ver qué aspecto que tiene ya bastante. Empieza a parecerse a un ser humano, ¿no? O sea, no es una cosa. Estamos hablando de la 6ª semana de embarazo, que sería la 4ª semana de gestación más o menos, ¿sí? Tiene como 2 a 4 milímetros, como una lentejita así, y ahí pueden ver bastante cómo se va desarrollando. Ven que se ve como traslúcido, que ya empiezan a verse los bracitos y ya están viéndose los ojos, ¿sí? Bueno, después
les voy a mostrar una imagen más, que es la del 8º mes de embarazo. En el 8º mes de embarazo ya se empiezan a distinguir bastante más las piernas, los brazos, la boca, las orejas, los párpados, los ojos, ¿sí? Se puede ver las costillas. Vamos a pasar a imágenes de la semana 14 del embarazo, de la semana 14 del embarazo, en donde ya tiene más o menos unos 6 centímetros, pesa unos 10 gramos, ¿sí? Y ya uno lo puede ver bastante formado, bastante bien, ya están formados todos los órganos. Le queda, por supuesto, un montón para desarrollar. Y esta última imagen, que es de la semana 20 del embarazo, miren, ya es impresionante. Ya está casi todo, ya ahí se mete la mano, se mete el dedito en la boca, está respirando. Yo quería mostrarles un poquito para que vean que no es una pelota de células, ¿no? Y que hasta la semana 14 es muy impactante hay que sacarlo de una forma horripilante. Y después se quieren expandir, por supuesto. Miren que este proyecto de ley que hay dice que solamente si una mujer o persona gestante tiene menos de 13 años o hasta 13 años, necesitaría ir acompañada por un adulto que sea su representante legal, su papá, uno de los progenitores. Pero entre los 13 y los 16 años ya no le tiene que pedir a nadie para que la acompañe ni nada. Puede decirle al médico directamente: vengo a presentarme para que me haga un procedimiento abortivo, y punto. Quisieran poder tener esta libertad de que una chica de entre los 13 y los 16 años puede ir sin decirle a nadie: me vengo a hacer un aborto, y se lo hace. En esa edad, evidentemente que uno no tiene mucha idea de la vida, y realmente con toda la información alterada y mentirosa que tienen hoy las jovencitas, las adolescentes, los preadolescentes, evidentemente que le va a ser difícil pensar que lo que está haciendo está mal, sino que se está sacando un problema de encima. Bueno, para que esto pudiera pasar, se tendría que alterar el código. Nosotros actualmente en el artículo 85 del código tenemos en el inciso 2 que dice que se pena con reclusión o prisión de 1 a 4 años si el que obra, o sea el médico, lo hace con el consentimiento de la mujer. ¿Qué es lo que es la legalización? O sea, porque esto es lo que se está luchando, para que se legalice. La legalización de una conducta, y esto es lo que dice la ley, el código, es la legalización de la conducta, hace que una conducta que antes estaba prohibida fuera de la ley pase a estar permitida. Por eso es que lo que ellos quieren es la legalización del aborto, ¿sí? Una vez que esté legalizada, no van a necesitar para nada tener ninguna excusa para hacerlo, porque va a ser legal, porque va a hacer una cosa que va a ser legal. Entonces va a tener que haber médicos y va a tener que haber todo el andamiaje en la institución pública para que el aborto pueda ser gratuito, ¿sí? Seguro nunca va a ser, nunca jamás va a ser seguro. Ahora, actualmente hay casos en donde la ley permite el aborto, o sea que el aborto el aborto inducido es no punible, o sea, no tiene ninguna pena, y son los casos de violación, que hasta antes eran los casos de violación de una persona que no tenía la capacidad para decidir, un oligofrénico, una persona demente. Si la violaban, que era un abuso absoluto, entonces sí, se podía. Y en el caso de que traiga peligro para la vida de la madre. Ahora se ha aumentado esto, y cuando dice que ponga en peligro la salud de la mujer,
habla de la salud psíquica y la salud física. Entonces, ¿qué es lo que llamaríamos no punible? Cuando el aborto en este momento en nuestra legislación es no punible, cuando el embarazo implica un grave daño psicológico, emocional a la mujer o pone en riesgo la vida de la madre, ¿sí? Y es no punible también a partir del 2012 en el caso de violación, ¿no es cierto? Cualquier persona violada puede ir y exigir al médico, no hace falta que sea demente, exigir al médico que le realice un aborto haciendo una declaración jurada de que el producto de la concepción es a partir de una violación. Entonces, esto genera, yo perdón, pero la verdad que esto a uno lo deja abriendo la boca, porque entonces toda aquella mujer que quiere hacerse un aborto dice: a mí me violaron y voy a hacer una declaración jurada. O sea, ¿qué problema hay si estoy yendo a matar a alguien y si le echo una mentira aparte? No hay una diferencia muy grande. O sea, eso es abrir una puerta, es abrir un portón, no una puerta, para que se hagan estas prácticas y que sean legales. Son cuestiones legales y está bueno que también las sepamos, porque a veces nos tildan como que ustedes viven en el limbo y todo, que Dios y que esto y lo espiritual, pero hay que poner los pies sobre la tierra. Y es que estamos poniendo los pies sobre la tierra. ¿Y saben qué pasa cuando ponemos los pies sobre la tierra? Que la palabra de Dios se hace más real que nunca. Porque ¿quién es el dueño de la tierra? Realmente, cuando nosotros, lo que pasa es que hemos sido relegados. Hay una cantidad de gente que, no sé si por ser gran cantidad o por ser muy bulliciosa o por ser muy, ¿cómo puedo decir? Muy, no quiero decir esa palabra que es muy de acá de Córdoba, voy a decir muy liera, entonces se nota, se hace sentir, se escucha, pero la verdad es que la verdad no necesita ser gritada o en forma agresiva. La verdad se defiende desde la mansedumbre, la verdad se defiende humildemente, la verdad se defiende sin contiendas. Cuando nosotros lo que pasa es que tenemos como al aborto, lo tenemos como algo que todavía no nos terminamos de concientizar, porque en nuestras congregaciones, en nuestro medio, todavía no nos damos mucha cuenta, o decimos no, esto es malo y punto, pero no analizamos, y realmente es malo, pero nosotros tenemos bases bíblicas, tenemos fundamentos bíblicos para decir que el aborto es malo, que el aborto es una práctica criminal, que el aborto no está aceptado por Dios de ninguna manera. Cuando nosotros nos vamos a las páginas de la Biblia, tenemos un salmo que es tan importante, que es el Salmo 139, y que dice, el 139:13, dice muchas cosas importantes, como que yo no me puedo ocultar de Dios, que Dios ve todo, que sabe lo que yo pienso, antes que yo lo piense, antes que la palabra esté en mi boca. Un montón de cosas va diciendo que nos va metiendo en esa situación en donde Dios reina, en donde Él es grande y nosotros pequeñitos, y miramos así y decimos: a ver, ¿qué tiene que decir Dios a través de David proféticamente? Y en el 139:13 dice: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, miren esto qué tremendo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
mi embrión vieron tus ojos. Es que cuando dice que en el libro de Dios estaban escritas todas las partes sin que faltara ninguna de ellas, a uno le tiene que correr frío por adentro, porque nosotros no hace tantísimo que descubrimos el código genético. Hace otro tanto que sabemos que el papá aporta unos cromosomas, la mamá aporta otros, se juntan y forman un nuevo ser. 23 pares papá, 23 pares mamá y formamos. O sea, 23 cromosomas, 22 del cuerpo y uno que es el sexual. Y así. Y entonces se forman 46 pares. Y esos son nosotros, esos somos nosotros. Ese es el número diploide nuestro. Esa es nuestra identidad, 46 pares de cromosomas. Esa maravilla, ahí es como si fuese un libro escrito en un código que pudiera ser como el código binario de la computadora, en donde en la forma en que se acomoda la secuencia de los nucleótidos, voy a decir palabras medias raras, pero en la forma en que se acomoda toda la información, yo voy a tener desde el color de ojos, el pelo, mi color de piel, rasgos de mi personalidad, si soy alto, si soy bajo, si soy blanco, si soy negro, todas mis características externas y todas mis características internas van a estar determinadas genéticamente. Hay un código escrito en ese embrión que va a desarrollarse a lo largo del embarazo hasta que uno ve plasmado esa escritura en ese poema que es un nuevo ser humano. Es más, en la carta a los Efesios dice que nosotros somos hechura suya. Cuando habla de eso, habla de arte, habla de está bien que como hijos de Dios somos hechos a su imagen, allí está hablando de la nueva generación, de la nueva criatura espiritual. Pero básicamente Dios hizo arte desde el principio en toda la creación, pero hizo el mayor arte en ese humano, al que hizo a su imagen y semejanza. Es algo maravilloso. Y nosotros diríamos, bueno, pero dice ahí, tu embrión vieron mis ojos. Entonces quiere decir que antes del embrión no seré nada. Y en Jeremías 1:5 me dice, y escuchen esto porque tiene que movilizar nuestro corazón, tenemos que tener respuestas. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No solamente que ya antes de que hubiese unido el óvulo con el espermatozoide, Dios ya sabía que iba a hacer a Jeremías, y a vos, y a mí, y a cualquiera de nosotros, sino que ya estaba, antes de ser formado, ya eras. O sea que uno está yendo muy arriba cuando hace un aborto. Uno está yendo muy en contra de la voluntad de Dios cuando hace un aborto. Está pasando una ley que es como un límite, como un límite que no se puede pasar. Pero bueno, muchas personas lo pasan y lo pasan. Hay muchos otros textos, yo saqué muchos textos. En Isaías 49:5 dice: ahora pues dice Jehová, el que me formó en el vientre para ser su siervo. El asesinato, el aborto es un asesinato, y en la Biblia lo dice claramente: no matarás. O sea, es un pecado, sí. Una más que me parece también muy importante, porque dice en Lucas 1:15, dice, hablando de Juan el Bautista, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra,
y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estamos hablando que el Espíritu Santo no habita en un ser humano, o sea, aún desde el vientre es un ser humano. Habla de Juan cuando salta de alegría cuando Elizabeth se encuentra con María y ella dice que era un honor recibir a la madre de su Señor, porque él tenía el bebé en su vientre, había saltado cuando lo vio, cuando entendió quién estaba por obra del Espíritu Santo al frente suyo. Pero era una vida, no era algo de lo que se podía deshacer Elizabeth, no era algo que no fuera una vida. Antes no se consideraba eso que no fuera una vida. Por muchísimo tiempo hemos considerado que el producto de la concepción es una vida. Por eso también, cuando yo voy a hablar de aborto, no estoy hablando solamente de un proceso quirúrgico o de un proceso, quirúrgico o químico. Estoy hablando de que cualquier maniobra para impedir que el embrión, que el huevo se desarrolle y crezca y llegue a ser lo que tiene que ser, es abortiva. La pastilla del día después, que produce una deprivación hormonal, que destruye el endometrio, que es donde se iba a implantar ese huevo, es un procedimiento, no es microabortivo, es abortivo, porque lo que hizo fue eliminar esa vida en forma de menstruación. No, en realidad no fue una menstruación, fue una deprivación, pero en forma de menstruación para la madre. Eso es abortivo. También es abortivo y se utiliza como método abortivo el misoprostol. Les cuento algo para terminar con respecto a esto, y algo que me impresionó cuando yo empecé, cuando yo estaba cursando en tercer año anatomía patológica. Desde el primer día que fui allí, me iba saliendo, porque nosotros entrábamos por la morgue, iba entrando en realidad a la morgue desde el quirófano una chica joven de unos 21, 22 años, como yo tenía en ese momento, muerta, ¿sí? Por una septicemia. Por eso es que por ahí dicen tiene que ser legal el aborto para que esto no ocurra, pero en realidad esto puede ser que algunos casos los disminuye algunos casos de infección y todo, si se lo puede hacer en un hospital público, pero seguimos estando enfrente de un asesinato que legalizado, pero por más que esté legalizado no deja de ser lo que es. Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque para que esto cambie verdaderamente, no se puede, no se puede hacer oídos sordos. O sea, nosotros no podemos hacer oídos sordos a esto y decir, esto no existe porque a mí no me pasa, porque mi congregación no pasa, porque nosotros no. Porque nosotros estamos en medio de este mundo y miren lo que dice acá, ¿no? Y porque yo digo, ¿qué puedo hacer yo como cristiana? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer algo? Y en Filipenses 2, 14 dice: hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Impresionante, porque acá me está diciendo qué tengo que hacer. Tengo que hacer todo lo que yo pueda sin murmuraciones ni contienda, lo cual significa que yo no me voy a ir a pelear, ni a insultar, ni a tratar mal, ni a levantar, quemar, hacer una quema, una cosa como una marcha violenta para defender mi posición
con respecto al aborto, porque eso no es lo que Dios nos manda. Entonces lo que Dios nos manda es hacer luz de la tierra, hacer sal de la tierra. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir a que esto no sea, no haya tanta cantidad de abortos, para que esto cambie de alguna manera? Pues predicar el Evangelio de la gracia. Porque si nosotros predicamos el Evangelio, nosotros vamos a llegar a muchas personas y esas personas finalmente no van a abortar. Porque la persona que conozca al Señor y le obedezca, pues no va a abortar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Y en todo lo que nosotros podamos ayudar, a lo mejor en firmas en contra de la legalización del aborto, bueno, háganlo a todo eso. Pero también puede ser que vos te encuentres con una persona que está pensando en abortar, ¿sí? Y que te va a decir, no puedo seguir con este embarazo, no puedo porque, supongamos una mujer casada, no le puedo dar de comer a los 4 que ya tengo, no puedo cargarme con uno más y con mi marido hemos decidido que vamos a abortar. ¿Cómo podrías vos decirle a esa persona no abortes, ¿sí? Y decirle, porque está mal, porque vas a matar una nueva vida y bla, 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 y todo eso? Ella ya sabe que es una nueva vida, casi seguro. Pero no tiene la convicción espiritual como para poder preservar esa vida. Entonces, desde nuestro lugar, hay asociaciones que pueden ayudarlas y que son cristianas, que son evangélicas, pero yo misma que tengo esta posibilidad, que tengo esta situación en la que me encuentro, tengo que tratar de ayudar a esa persona, ayudarle en serio, ayudarle a decirle, bueno, te vamos a ayudar en todo lo que podamos, como familia, te vamos a ayudar para que con plata, te vamos a ayudar con alimentos, te vamos a ayudar con ropa, te vamos a ayudar con lo que te haga falta, contá con nosotros para que vos no tengas que abortar ese hijo. Y no solamente tema, porque yo también estoy creyendo que esa es una vida y quiero que se salve esa vida, ¿sí? Aparte de eso, lo que yo voy a hacer es tratar de llevarle la palabra, hacerle comprender el Evangelio de salvación. Y posiblemente desde el amor y desde la colaboración, yo voy a conseguir que esa persona entienda por qué no tiene que abortar. No porque yo me ponga en la vereda del frente con un pañuelo celeste y le diga, vos sos una asesina que vas a matar a tu hijo. Y la otra cosa que nos corresponde hacer es evangelizar. Es evangelizar y es evangelizar. No hay otra cosa para hacer, para cambiar el corazón, la mente. Las nuevas criaturas se producen cuando entienden el pecado, se arrepienten y reciben la palabra de Dios y creen en el Señor Jesucristo y en la obra redentora de Él, en la cruz por ellos. Y entonces, en arrepentimiento, se convierten a Cristo. Antes de eso, yo no puedo creer que voy a encontrar, que voy a servir para algo. Es para lo que estoy supuesta a. Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, Dios nos ha encargado que llevemos el Evangelio a toda criatura, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso también va a redundar en que haya menos personas que aborten. La realidad es que no vamos a poder ir en contra de todo el mundo, no vamos a poder impedir que la gente aborte, no lo vamos a poder impedir, pero nosotros tenemos que saber bien de qué se trata y nosotros tenemos que ayudar a una persona que está en una situación de que está pensando en abortar porque no puede tener ese hijo, porque no quiere tener ese hijo, y darle una opción, porque la opción de decirle no abortes no es ninguna opción para esa persona, ¿sí? El involucrarse, el tener compasión, el ayudar al prójimo,
es algo que nos compete como cristianos. Nosotros estamos demasiado enfrascados adentro de nuestros propios lugares y a veces nos es muy difícil hacer lo que haga falta para que otras personas conozcan a Cristo. Y una vez que esas personas conozcan a Cristo, van a tomar las decisiones adecuadas.